Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, su doctor Maximiliano, medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e incluso ha trabajado en Rusia. Y hoy día les analizaremos lo que significa el intento de asesinato de Donald Trump, el intento de magnicidio de Donald Trump. Todos sabemos que Donald Trump es un delincuente ya juzgado, sentenciado, un violador, un tipo que intentó estafar al estado de Nueva York, un tipo que robó documentos de la Casa Blanca, pero lo más grave de todo, un tipo que intentó dar un golpe de Estado dentro de los Estados Unidos cuando se tomó el Capitolio. Para América Latina, Donald Trump ha sido una de las cosas más, uno de los seres humanos más trascendentales, porque en el caso de Ecuador fue el que amparó, sedujo y contó con Lenín Moreno para realizar una traición, para además regresar a la base de Manta y a la base de Galápagos, bases militares norteamericanas que en el Ecuador tienen la finalidad de controlar el narcotráfico, pero al mismo tiempo sirven para controlar a las Fuerzas Armadas, a la policía e inclusive para controlar las prisiones ahora en este gobierno de Daniel Noboa. Fue gracias a Donald Trump que se pudo crear el Consejo Interino de Participación Ciudadana, donde estuvo mi amigo Luis Hernández y el Trujillo, aquel viejo político astuto, sabido, de vieja tacha en el Ecuador, que nos colocó a la fiscal, que en este momento está amparada por la Embajada Norteamericana y el gobierno de Daniel Noboa, para combatir a los narcotraficantes, combatir la corrupción, pero desde el año 2017 ha sido pieza clave en la persecución política a los correístas. La razón por la cual Donald Trump se ensañó con los migrantes latinoamericanos hoy es porque el mismo gobierno de Donald Trump produjo la ola migratoria desde Venezuela cuando intentó derrocar al gobierno de Maduro, para lo cual primero hizo un bloqueo económico, luego intentó un desembarco de marines, entre paréntesis lo que se llaman mercenarios, pero en Estados Unidos se les llaman contratistas, y intentó el asesinato inclusive de Maduro. A su vez también arremetió contra Cuba, contra Nicaragua, y esto produjo una crisis económica porque en el año 2016, cuando sube Donald Trump, el precio de las materias primas en América Latina cae de manera escandalosa y los precios del petróleo, del cobre, de la madera, también caen. Al mismo tiempo, en los países latinoamericanos se producen devaluaciones masivas, excepto en Ecuador, y estas devaluaciones masivas hacen que los salarios caigan en nuestros países, es decir,
el trabajo también baja de precio en relación con el trabajo de lo que se paga en Estados Unidos, Europa o el continente australiano. Ante esta situación, miles de venezolanos primero, que no pueden siquiera comprar lo más mínimo para su casa, para su alimentación, que no tienen trabajo, que Venezuela no encuentra la forma de vender petróleo. Hasta el oro que respalda su moneda es retenido en Venezuela, en Inglaterra y en Portugal. El respaldo monetario de oro para el patrón oro, para su moneda, lo cual comenzó a crear una moneda, que es el bolívar, que se deterioraba todos los días, llegando a valer una ínfima parte en relación al dólar. Pero el proceso además estuvo acompañado de una crisis en Haití, una crisis en Nicaragua, donde Nicaragua, que había sido desde los años 20 botín militar y político de Estados Unidos, recordemos a los Somoza, a esa dinastía que oprimió a ese país. Entonces, Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, crean y estigmatizan a estos países, produciendo un bloqueo que en el caso de Cuba y Venezuela es fatídico, y esto hace que las personas de esos países comiencen a emigrar. En el caso de Ecuador, se inicia la denominada guerra al narcotráfico, y el narcotráfico en Ecuador fue creado por los backpackers y los hippies que llegaban a Ecuador a hacer específicamente narcoturismo. Guatemala, Bolivia, Ecuador eran los países más baratos en el año 2000 y en los primeros años del siglo XXI de América Latina, y eso atraía a numerosos extranjeros de Europa y Estados Unidos, porque aquí podían conseguir por $3, por $2, alimento, estadía, pero lo más importante, aquí podían conseguir droga. Los jóvenes norteamericanos, la mayor parte de estos backpackers, de estos hippies, habían nacido con la cultura hippie, que se fundaba en 3 principios: sexo libre, libre consumo de drogas y música rock, que en América Latina se tradujo en salsa. La salsa es una música tropical creada por los puertorriqueños de Nueva York. Entonces, llegaban a Ecuador, podían gastar una pequeñísima cantidad, igual que llegaban a los países como Tailandia, y se podían divertir y vacacionar hasta por 6 meses. Finalmente, a su regreso, iban llevando un paquetito de cocaína que en su país, aquí lo podían comprar por $1,000, y en su país lo podían vender por $20,000. Y con esos $20,000 ya tenían seguro el viaje por otra vez América Latina, por el sudeste asiático, por los países baratos del planeta, donde igualmente no tenían que trabajar, solo llegaban a disfrutar de la comida, a disfrutar del sexo, inclusive con niños, y a disfrutar de lo que en su país era lo más costoso: cocaína en el caso de América Latina, y opio y derivados de la heroína en el caso del sudeste asiático. Allá pues la heroína era también muy barata.
Es así como se origina este narcotráfico. Finalmente, el narcotráfico es aprovechado por Pablo Escobar, por los carteles de Cali, de Medellín, en un principio, luego por los carteles mexicanos que vieron lo rentable que era conseguir droga barata en América Latina y venderla en Estados Unidos o Europa. Hoy, Ecuador es el primer exportador mundial de cocaína a Europa gracias a la pandemia, porque durante la pandemia la cocaína se convirtió en la droga menos peligrosa del mundo respecto a otras drogas como los derivados de los opios, del opio, como la oxicodona y el tramal, además de derivados del LSD y de otras drogas sintéticas que resultaron mortales, especialmente los derivados del opio, de la heroína, que hoy día es la droga que más seres humanos mata en el planeta. Pero la cocaína es, al momento, junto con la marihuana, las drogas que menos matan en el mundo. Es más, resulta que la cocaína y la marihuana son menos peligrosas que el alcohol, porque en el alcohol hay un momento que se llama el momento de león, y en ese momento de león el individuo se vuelve agresivo, pelea, ataca, viola y al mismo tiempo se monta en vehículos, conduce vehículos, se cree el mejor conductor del mundo, el enviado de Dios, el supremo, y termina matándose o matando. Por esta razón, el alcohol es infinitamente mucho más peligroso que la cocaína. Ante esta realidad, la cocaína se convirtió entonces en el oro blanco de los Andes. Esta cocaína, que en América Latina, especialmente en los países andinos, se puede conseguir hasta por $1,500. En Europa se la puede vender por 40,000, en Australia por 160,000 un kilo y en Qatar por 60,000. Entonces, esta multiplicación del dinero en solamente minutos o horas que cuesta transportar en avión de un lugar a otro ha hecho que el narcotráfico se convierta en la principal fuente de ingresos de los carteles latinoamericanos, pero estos a su vez han convertido al narcotráfico en la principal fuente de ingresos de una población que después de la pandemia ha sufrido verdaderamente un colapso. El colapso terrible de ver que no se cerraban los aeropuertos, no había transporte, las clases tenían que ser en el domicilio, los cadáveres estaban en las calles, en las morgues, en los hospitales. Esta tragedia que significó para América Latina y gran parte del sudeste asiático la pandemia, y aunque tuvimos menos víctimas que los países desarrollados, desgraciadamente nosotros éramos países con menos capacidad de resiliencia, de resurrección, porque nuestros frágiles sistemas de transporte, de comunicaciones, de comercialización, hacían que suspender a los aeropuertos, cerrar las carreteras, tuviera efectos extraordinarios. Entonces, por ejemplo, la mascarilla, que en los países desarrollados significaba un respeto hacia la gente, en los países como Ecuador, la mascarilla permitió
a los ladrones, sicarios, delincuentes, ocultar la cara, asaltar, robar, matar y violar impunemente. El efecto psicológico de la mascarilla fue completamente diferente en Ecuador que lo que fue en Estados Unidos. Así es como hoy día Ecuador se encuentra inmerso en la denominada guerra al narcotráfico, que se llama en el Ecuador conflicto interno armado, o sea, una guerra civil de baja intensidad, en la que la sierra y sus soldados y policías se enfrentan con la gente de la costa, que es donde se vive la violencia en su máxima expresión. Este conflicto regional que se repite en la historia del Ecuador desde los mismos orígenes del país es ahora la denominada guerra al narcotráfico o conflicto interno armado, en el que ya no es un enfrentamiento solo con ecuatorianos o entre ecuatorianos, sino que están en el juego el ejército norteamericano con una base en Galápagos y en Manta. Está involucrado los carteles de Colombia, como por ejemplo el cartel del Norte del Valle, pero más que nada las Autodefensas Unidas de Colombia, que tienen en Ecuador a los casos de los carteles del Norte del Valle, o sea, del cartel de Cali y los que le siguieron en la frontera de Esmeraldas con Colombia, los Tiguerones. En el caso de el cartel de las Autodefensas Unidas de Colombia, que a su vez son aliados del cartel Jalisco Nueva Generación y que llevan la droga por el Caribe y que llegan e introducen la droga por El Paso, por Texas, por Florida. Este cartel en Ecuador, que se denomina Los Lobos, comprende unas influencias del cartel Jalisco Nueva Generación y de las Autodefensas Unidas de Colombia, que son los que hacen el asesinato de Villavicencio, pues los asesinos de Villavicencio eran colombianos. El candidato a la presidencia de Ecuador, que murió en el año 2023. Bien, por el otro lado, en cambio, tenemos que la guerra se libra también en el Pacífico con el cartel de los choneros, que es un cartel que está vinculado con el cartel de Sinaloa y lo que fue el cartel de Pablo Escobar, el cartel de Medellín y el cartel del Norte del Valle de Colombia o el cartel de Cali. Pero aparecen dentro del espectro de esta guerra interna en Ecuador el gran problema de el cartel de los Balcanes o el cartel de los albaneses y el cartel de la Andrágueda, que es la nueva mafia poderosa de Italia. Estos logran colocar un presidente en Ecuador y este presidente en Ecuador les entrega el control de los puertos y a través de los puertos y fundamentalmente de la exportación de banano a Europa, logran desarrollar una enorme y grande, grande tráfico de drogas de tales dimensiones que solamente en el día de ayer se pudieron capturar más de 6 toneladas de droga, y la semana en la que se captura menos de 6 toneladas de droga es una mala semana. Hay semanas en las que se han capturado hasta 26 toneladas de droga que se han pretendido embarcar hacia Europa. La guerra que se libra en Ecuador entre los carteles de la droga es porque la droga que debía ir por el Pacífico a California, la droga que tenía que ir
por el Caribe a Texas y Florida y la droga que se va a Europa están en disputa. Los albaneses han conseguido que esa droga, en lugar de ir a los Estados Unidos, vaya a Europa. Y este es el motivo del conflicto entre pandillas en Ecuador. En tanto, el ejército ecuatoriano, la justicia en el Ecuador, han demostrado que son, primero, corruptas y corruptibles. En segundo lugar, que los mismos policías son enemigos y hasta violadores de sus propios, asesinos de sus propios hijos, y los militares inclusive violadores de sus propias compañeras. Es decir, tenemos una policía y un ejército desacreditados. Esta es la situación que enfrenta Daniel Noboa, que es un individuo que improvisa, carece de conocimiento, experiencia y de criterio, además de sensatez y paciencia para tomar decisiones. Gracias.